Bueno, ahora sí, damos comienzo a este panel de Web3. Estoy, la verdad, que súper contenta porque tenemos un panel de lujo. Nosotros estamos organizando este evento regional de Startup Grind Latam Road to Global 2022. Les cuento, para los que no saben, que la Global 2022 es una conferencia que este año se realiza de forma híbrida y tiene un line-up increíble. Entre sus oradores están Sam Bankman-Fried, co-founder y CEO de FTX, Laura Shin, que es la periodista más relevante de cripto, Dylan Field, co-founder y CEO de Figma, Devin Finzer, co-founder y CEO de OpenSea. También van a estar los directores de Y Combinator, el Fondo Sequoia. Bueno, va a haber como muchas celebrities de este espacio emprendedor y de blockchain. Así que también aprovecho para comentarles que los que están participando de este evento van a participar de entradas para la Global Conference, que también tienen la posibilidad de asistir de manera virtual. Y justamente si hablamos de personalidades influyentes, el panel que tenemos hoy es, de alguna manera, es sinónimo de cripto en la TAM, ¿no? Y tenemos una perspectiva que es la perspectiva del emprendedor, la perspectiva quizás más de los sistemas, de la tecnología, la perspectiva de la comunidad y también, desde ya, una perspectiva desde las tendencias, ¿no? Así que yo ahora les voy a dar la bienvenida a Juan, más conocido como Jamix, Nati G, que ya está por ahí, y Ana, que muchos van a conocer como Crypto Lawyer, que no sé si la vi por ahí, pero ahora la vamos a habilitar, que, bueno, han aceptado participar hoy de este evento como para comenzar a cerrar la brecha de Web 2 y Web 3 en el mundo emprendedor, ¿no? Porque muchas veces lo que está pasando, ¿no? Es que a veces hay como un nicho que conoce mucho del tema, pero en este ecosistema, que nosotros acá en Buenos Aires somos 8.000 miembros y en Startup Grind en general 3 millones de miembros, les diría que hay un porcentaje digamos, bastante reducido de personas que se han metido en lo que es el ecosistema blockchain. Así que, mientras tanto, voy a sumar al resto de los invitados y los voy a presentar. Ahí sí, ya la veo por ahí a Ana y vamos a sumar también a Juan. Excelente, ahí va, ahí va. Ahí veo que empiezan a aparecer en pantalla. Buenas, Ahí buenas. estamos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola Solange, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la Todo invitación bien. y contento de estar acá compartiendo un poco de info de cripto y Web3. Qué bueno, Juan. La verdad que nosotros estamos súper contentos porque aparte ustedes tres son, digo, personas que explican muy bien y acá nosotros, como no sabemos tanto, la verdad que estamos ahí como ávidos de conocimiento. Ahí la veo a Ana. Ana, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy feliz de estar acá con ustedes compartiendo, bueno, este panel. Sobre todo creo que los tres soy la que viene del mundo tradicional, así que bueno, va a ser importante hablar sobre ese salto de la web 2 a la web 3 en el mundo legal. Totalmente, porque, bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Hay como algunos mitos, ¿no? De, no sé, necesito programar para, y en realidad, digo, acá tenemos a Ana, que, bueno, es un caso de éxito, de algo más tradicional que las leyes, no sé, no se me ocurre. Y por el otro lado tenemos a Nati. Nati, no sé si tenés ahí el micrófono, ahí va, perfecto, habilitado. Sí, estaba muteada porque no sabía si iba a hacer ruido. Ahí no sé si me escuchan, pero bueno, gracias. Sol, hola a todos, hola al panel estelar y a toda la gente que se nos sumó y que seguramente se seguirá sumando. Un placer. Muy bienvenidos todos y voy a aprovechar para presentarlos porque, de nuevo, en el mundo cripto ya les cuento que los tres son muy conocidos y voy a arrancar, bueno, Juan, por ejemplo, que es, digamos, más conocido como
Chainix o CryptoChainix, es un desarrollador y creador de contenido blockchain, es alguien apasionado por enseñar y construir en el espacio cripto. En 2015 emigró de Argentina y actualmente vive en Nueva Zelanda, que de hecho está conectado desde allá, me imagino que es un poco temprano ahí, no sé qué diferencia horaria hay, Juan, pero... Ya es 9:30 de la mañana. Bueno, no tenemos entonces al menos despertado tipo 6 de la mañana. Me imagino que te habrá pasado. Sí. O 3 de la mañana, peor. Bueno, y él, digamos, recorrió el mundo trabajando como programador, pero en 2017 empezó a crear contenido y ahí no paró. Hoy en día justamente ayuda a entender esta revolución desde el punto de vista tecnológico y filosófico a miles de personas a través de su canal de YouTube, CryptoChainix. Así que si no lo están siguiendo en YouTube, les recomiendo que lo hagan ahora porque además es como la persona cuando vos arrancás que te dicen mirate el video, o sea, no es que te recomiendan otros, ¿no? Te dicen mirate el video, ¿no? Como el canal. Así que, de nuevo, si no lo están siguiendo, les recomiendo que en este preciso instante, no se vayan de acá, pero lo sigan. Tenemos también a Nati, más conocida como Nati G, y ella, bueno, es una constante desafiadora del status quo, está siempre en busca de nuevas oportunidades basadas en la tecnología, el coaching, los proyectos descentralizados de código abierto. Ella además tiene una amplia experiencia como investigadora, líder de proyectos, emprendedora y creadora de contenidos, tiene ahí varios emprendimientos que tienen que ver con la accesibilidad, que es muy interesante, digo, también para pensar desde la inclusión, ¿no? Entre otras iniciativas, porque no sé si uno trabaja realmente en cripto, si no tenés varias, no participás de varios proyectos, ¿no? Realmente trabajás en cripto. Sí. Bueno, Nati es admin en Luna Argentina y Lunáticos, que son comunidades de Terra, la blockchain en español. Y además es una divulgadora muy conocida en el espacio DeFi o DeFi, como también se lo conoce. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ana, que Ana justamente es quizás la más tradicional, ¿no? Que viene del ámbito más tradicional. Ella es una abogada venezolana, especialista en blockchain y regulación de criptoactivos. Es además CEO de Legal Rocks Lawyers, que es la primera firma venezolana especialista en este sector. Además es brand ambassador y escritora en Be in Crypto, que es un medio especializado en cripto. Actualmente se desarrolla como asesora legal y financiera de varias empresas fintech dentro y fuera de Venezuela, entre las que se destacan exchange de criptoactivos y NFTs. Y del mismo modo que Juan y Nati, parte fundamental del trabajo que encara Ana tiene que ver con promover la educación cripto, ¿no? Promover la adopción de las criptomonedas como método de inclusión social y de libertad financiera para los ciudadanos desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y yo creo que, digo, además está decir que este panel creo que ha sido el más internacional que hemos tenido, más allá de la audiencia, digo, porque cada uno está como, Ana está en Venezuela, Juan está en Nueva Zelanda, Nati, bueno, estimamos que está en Buenos Aires, porque... Estoy ahí. Estás ahí, Nati. Así que, bueno, muy bienvenidos a todos. También aclararle a la audiencia que hay un módulo de Q&A, de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando las respuestas, las preguntas a sus inquietudes ahí en ese módulo más que en el chat. Ahí veo que ya también están haciendo publicidad del canal de CryptoChainix. De paso les digo... Ana, su Twitter es CryptoLawyer y Nati G, obviamente su Twitter es Nati G, también síganla porque, de nuevo, es información mínima, vital y móvil la que comparten los tres, ¿no? Así que, bueno, para arrancar, me gustaría preguntarle que cada uno me cuente cómo fueron sus primeros pasos en cripto, cómo llegaron ahí. No sé si quién quiere comenzar. Los caballeros. A ver, Ana, ya te vi riéndote. No, vamos con vos. Empiezo yo. Porque aparte es como
Claro, como que da curiosidad porque digo, siempre la pregunta es, no sé, soy psicólogo, vengo de una rama más tradicional, ¿cómo arranco? ¿No? Entonces me parece interesante el caso para que nos compartas. Sí, bueno, nada, yo estuve trabajando casi 5 años en una firma de abogados tradicional. Yo me especialicé en algún momento en derecho corporativo, derecho procesal, pero ya desde el 2016, 2017 he estado teniendo como mis primeros encuentros con Bitcoin. No sé si recuerdan estas interfaces como Free Bitcoin, donde hacías un roll-up y te daban unos satoshis gratis. Y lo hacíamos por diversión. En ese momento no entendíamos por qué esas moneditas virtuales que te daban tenían un valor que después podías intercambiar por dólares. Así que bueno, un poco comenzó como un juego, después comienzo a conocer a una comunidad de desarrolladores en Reddit y obviamente en blogs de internet, pero no estaba como muy aware de lo que estaba pasando con Bitcoin en otros países. Luego en 2017, pues Venezuela comienza con todo este tema de su propia criptomoneda estatal, que bueno, ya sabemos que es un desastre. Y de alguna forma eso me encendió las alarmas y dije, hey, va a pasar algo a nivel legal con estos activos, o sea, esto va a venir en algún momento a revolucionar la economía latinoamericana. En ese entonces, la firma donde yo trabajaba les presenté un pequeño proyecto que se llama Liga Rots, básicamente el nombre de mi firma, para tener un departamento especializado en criptomonedas, porque visualicé que las empresas, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, iban a incursionar en esta industria y iban a necesitar asesores legales. Así que bueno, la historia para finalizarlo, porque no es muy larga, es que me dijeron que no iba a pasar porque en Latinoamérica, según mis ex jefes, las criptomonedas nunca se iban a utilizar, las criptomonedas eran scam. Así que bueno, unos visionarios. Unos visionarios total. Así que nada, me fui, comenzamos con en 2018 y digamos que ese fue mi primer approach, o sea, a nivel profesional, a nivel de trabajo, aunque ya desde el 2016 conocía un poco la tecnología y ha sido un reto espectacular. Mucha gente piensa que los abogados somos aburridos, que solamente hablamos de leyes y tal, pero en materia de cripto es muy interesante porque hay muchas cosas que no están reguladas y trabajamos mucho con nuestra imaginación. Así que ha sido todo un reto muy divertido porque, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de metaverso y cómo van a personas dentro del metaverso. Así que, bueno, son muchos casos de uso para imaginar y ha sido una experiencia espectacular en lo personal porque cripto y la industria cripto ha permitido que no solamente yo pueda cambiar vidas, sino me ha cambiado la vida, me ha permitido conocer una comunidad de gente increíble en toda Latinoamérica. Hace poco estuve en Argentina, por cierto, amé la comunidad cripto argentina y creo que es eso que tú decías al final, que es para mí lo más importante, más allá de mi rol como crypto lawyer, es realmente ayudar a que más personas sean libres financieramente y puedan educarse y adoptar las cripto. Así que bueno, ese es un pequeño resumen de cómo llegué a esta industria. Impresionante. Aparte, arrancaste como una intrapreneur, ¿no? Como proponiendo un proyecto dentro de tu firma y bueno, al final les tenés que agradecer, ¿no? ¡Obvio! Bueno, ¿no? Este equipo tan visionario, no, pobres, si nos están viendo, como decimos acá, les mando un beso. Gracias por Juan, contanos, a ver, contanos vos cómo llegaste, porque aparte lo tuyo ya es también a nivel de distancia, te fuiste como al otro lado del mundo. Sí, sí. Bueno, me fui ya hace unos cuantos años y cuando yo conocí las criptos estaba en Argentina, creo que era 2013 más o menos, y como creo que la mayoría las conoció con el precio subiendo y me metí al siguiente día o a la semana cayó a la mitad de precio, desilusionado totalmente, como le pasa a muchas personas al principio que no entienden. Y la verdad que no le presté mucha atención hasta allá 2017, como comentabas, que estaba viendo, en ese momento estaba viviendo en Barcelona y me empecé a interesar un poco más y empezar a crear contenido escrito y mi background es tecnológico, soy desarrollador, entonces me interesó primero todo ese lado, me fascinaba cómo funcionaba y después le fui encontrando ya un poco todo el sentido más filosófico o el sentido quizás incluso más económico y social y cómo podía impactar en diferentes sociedades y economías. Y bueno, y a partir de ese momento ya empecé a crear contenido en 2019, creo, 2018. Bueno, ya ni me acuerdo, pero cuando llegué acá a Nueva Zelanda, ahí ya también decidí crear el canal y nada, empezar a compartir contenido que yo veía que había mucha información en inglés, muy técnica,
y no había una forma o una explicación que no encontraba, no veía nadie que pueda por ahí leer, entender todas esas cuestiones técnicas en inglés y traducirlas a quizás un lenguaje más amigable para las personas en español, y eso fue un poco la idea del canal, y después, bueno, creció un montón, explotó, y ahí estamos con una comunidad enorme, y nada, somos un poco parte de la Web3, diría también, ¿no? Las comunidades son algo muy importante de la Web3. No, aparte, impresionante porque uno creería que, digo, que estás hace muchísimo tiempo, pero en realidad el canal arrancó, digamos, me imagino que más en pandemia debe haber crecido, ¿no? Sí. Muchos canales de YouTube. Sí, en pandemia creció por YouTube. La realidad también, los canales de YouTube crecen también, en cripto crecen con el mercado, también mucha gente que viene interesada, pero lo que es interesante es eso, que ayuda en los precios y el mercado, pero después la gente que se queda y empieza a aprender, a participar, creo que ahí están realmente las oportunidades para todos los demás, cuando se queden y se dan cuenta que, bueno, los precios pueden subir o bajar como en cualquier mercado, en cualquier industria, pero después lo que uno crea y las cosas innovadoras que salen, sobre todo en los momentos donde no responden los precios, esos son al final del día los mejores momentos, porque después cuando responden los precios, somos todos amigos, está todo bien. Pero está bueno ver eso, ver a la gente que se queda y como todos los que están acá, ¿no? Aprendiendo y invirtiendo su tiempo en tratar de aprender esta tecnología. Claro, aparte, digo, para muestra basta un botón, digo, vos mismo apenas entraste, atravesaste una de estas crisis por la volatilidad, pero seguiste adelante y mirá, ¿no? La recompensa, digo, más allá, digo, de la moneda en sí, ¿no? Y de los activos, toda la trayectoria y la experiencia que está sumando, ¿no? Uh-huh. Y Nati tiene un perfil, creo que Nati, ¿qué no ha hecho raro. Nati? Vamos a preguntarle qué no ha hecho Nati, pero bueno, vamos a enfocarnos cómo arrancaste en cripto. No, sí, la verdad es que sí, me considero un alma inquieta en ese sentido, por eso gracias por la presentación, y lo del status quo creo que me representa. La realidad es que, a ver, mi historia está muy relacionada a la industria, a corporaciones, me desarrollé y sigo trabajando en industrias de consumo masivo, y básicamente me acerqué a este mundo, aunque había escuchado mucho de Bitcoin, y la verdad es que no me interesaba porque por ahí no estoy tan pendiente de la parte de los precios, o sea, no me llamaba la parte especulativa porque no sé, no tengo esa, o no tenía esa formación o interés, pero cuando yo creo que fue mediados del 2019, que digamos, a nivel país, Argentina, pasamos ya muchísimas crisis, pero bueno, se veía venir otra vez una tormenta, unas nubes medias raras, y eso me empezó también como a explorar qué otras cosas podía hacer para ahorrar, básicamente ahorrar, además de que yo estaba emprendiendo en paralelo a mi trabajo, a mi vida, como le decimos en este mundo, la vida legacy o la vida real. Yo tenía 2 emprendimientos y también era un poco entender de qué manera podía mantener, digamos, los fondos a salvo. Y ahí fue que me empecé a interiorizar un poco de criptomonedas, sobre todo lo que eran las monedas estables o stablecoins, porque era como una manera de salirse del sistema tradicional del dólar, de los bancos, y ver otras oportunidades. Y eso me llevó a ir explorando y buscando entender más allá de simplemente adquirir alguna moneda en particular. Y bueno, en esa exploración de contenido me pasó de no entender, como le pasa a todo el mundo cuando arranca, hacer muchas preguntas y que tal vez no tenía una respuesta directa, y mi curiosidad era, no, necesito saber más. Y en esas exploraciones me di cuenta que, por una parte, una de las barreras que a veces es la primera que uno se encuentra es el idioma, la mayoría del contenido está en inglés, y la otra, que a veces el contenido también es muy técnico. Por digamos, mi pasado más tecnológico, no me era tan difícil interpretar ni el idioma ni la parte tecnológica. Y
empecé en las comunidades, que era donde hacía estas preguntas y trataba de aprender, a explicarle a otros lo que yo podía interpretar en ese momento. Y me di cuenta que eso ayudaba a mucha gente y que, nada, a mí también me hacía bien porque era como que el mensaje se expandía. Y bueno, y eso es como que me ayudó a animarme, porque nunca lo había hecho, a generar contenido, a hacer streamings y un montón de otras cosas que fueron saliendo un poco también por diversión y curiosidad. Y acá estamos. Pero básicamente lo que yo buscaba era eso, era formas no tradicionales de poder manejar mi dinero de una manera más libre, sin miedo a que queden atrapados fondos en un lugar. Y eso me llevó a encontrar un montón de oportunidades, sobre todo con esta mentalidad emprendedora, ¿no? Tal vez no especular, sino qué puedo destrabar para hacer lo que necesito hacer gracias a estas herramientas. Claro, y aparte, también la proactividad, ¿no? Ser muy proactivos ahí en esa búsqueda, ¿no? Sí, a ver, cuando todo, digamos, casi que empieza, que es antes de que cuando yo me uní, no había tantas opciones, entonces esa inquietud de ir y buscar se daba bastante más fácil. Hoy es como que la realidad un poco te cachetea porque no paran de aparecer cosas, entonces también ahí viene la otra parte que es aprender a priorizar, aprender a no frustrarse porque no se puede seguir el ritmo de todo. Seguro vamos a hablar, pero si uno se pone a pensar cuando empezó a funcionar Internet, teníamos dos cosas para hacer, que eran o mandar mails o buscar algo en una página súper aburrida como podía ser Yahoo o Netscape. Para los viejitos me van a entender. Y no había mucho más. Y no tenías que entender mucho más que hacer esas dos cosas. El tema es cuando empieza a florecer el ecosistema, que en este caso hablo de Web 2, era, nada, no hay manera de acordarse todas las páginas web que existen, no hay manera de saber cómo funciona todo. Bueno, esto es un poco lo mismo. En Web 3 está todo recién empezando, está floreciendo, y uno a veces se abruma pensando de que no puede seguir el ritmo, pero la realidad es esa, no vas a poder seguir el ritmo de todo y hay que empezar a entender qué es lo que querés, cuál es tu objetivo, qué es lo que te mueve para estar acá, y ahí de a poquito empezás a enfocarte y a sacar más provecho de todo. Sí, ahí, digamos, cuando se habla de Web3, muchos comparan, ¿no? Como con los 90, ¿no? Y el nacimiento, el florecer de Internet, bueno, digo, nosotros por estar en contacto con una comunidad de emprendedores, un poco la pregunta que nos hacen es, bueno, pero ¿y esto a mí, digamos, yo me tengo que meter en esto, me afecta? O sea, digamos, la pregunta que hacen todos, ¿no? De decir, no, pero yo me dedico a algo que no sé, no entiendo muy bien y no quiero saber. Pero en realidad, ¿ustedes cómo lo ven? Digamos, ¿es inevitable que esto es como un tsunami que nos va a llevar puestos? ¿Es algo que creen que va a ser más gradual? ¿Va a ser opcional? ¿Cuál es su visión al respecto? No sé si, Juan, querés responder vos. Sí. Mirá, mi visión es que yo lo voy a ver como algo inevitable si la persona que está queriendo lanzar su negocio, su startup o su emprendimiento en general quiere alcanzar a más personas y quiere proveerle valor a esas personas y generar una comunidad alrededor de lo que tenga para ofrecer, producto o servicio. Hoy en día, si por ejemplo tenés, no sé, una peluquería o tenés no sé, sos carnicero o cualquier trabajo que no creas que en realidad pueda afectar, te aseguro que todos los clientes que estos negocios tienen hoy en día tienen un celular y están scrolleando más de 3 horas al día en social media, en un montón de apps, y eso no pasó de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, las personas que aprovecharon ese momento, los que encontraron el valor antes de que hoy en día podemos asegurar eso, creo que son los que quizás aprovecharon esa ola de innovación que tuvo la Web 2 y todo lo que trajo, ¿no? En la Web 3 estamos muy temprano, como dijiste. Me parece que con respecto a la adopción hay algunos estudios que, digamos, son estudios que hay que tomarlos con pinza, pero comparan un poco el momento que estamos ahora con quizás fines del milenio, ¿no? O principios de 2000, 2001,
en respecto a adopción como estaba Internet, adopción como está cripto ahora. Entonces todavía estamos en pañales y las personas que, digamos, sí, que quieran verlo, me parece que hoy en día pasó un poco la idea, la economía se está especializando cada vez más, ¿sí? Se está especializando cada vez más. Hoy en día esta idea del unicornio que levanta un montón de dinero, ¿no? De VCs y quiere, ¿no? Y va a abarcar todo el mundo y comerse todo el mercado, el market share, cada vez es más y más difícil. Y lo que hay cada vez más y más emprendedores y comunidades que ofrecen un producto o servicio específico y la Web3 está dando un montón de herramientas y marcos de trabajo y de comunicación para que todas estas comunidades tengan mucha más afluencia, así que sean mucho más eficientes al momento de proveerle valor y abre también el juego a un montón de personas que encuentran por ahí los mismos valores que estas startups. Si alguien tiene una startup, un negocio, un emprendimiento y quiere llevarlo a la Web3, va a encontrarse que con herramientas, servicios y personas que se alineen mejor con sus objetivos y sus valores. Y eso creo que va a estar buenísimo hacerlo temprano, antes de que quizás ya sea un mercado muy consolidado, que para mí va a ser dentro de unos 8 o 9 años, ya lo vamos a ver más consolidado. Pero sin duda que si alguien quiere proveer valor y apalancarse en todo esto, este es el momento de meterse en la Web3. Ah, increíble. Gabriel Gruber, que estuvo antes, hablaba de que estamos ante un océano azul, ¿no? Como hay poca competencia, ¿no? Y me parece, bueno, Ana, justo te iba a preguntar tu visión porque, digo, vos sos un claro ejemplo de esto, ¿no? Sí, mira, yo ahorita que hablas sobre la no competencia, no voy a hablar de mi ejemplo. Nosotros en Venezuela no tenemos un competidor, ni uno. En Venezuela no hay otro que haga lo mismo que hacemos nosotros, ni hay otros abogados que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Y eso habla de que estamos todavía en una industria que, tal como lo decía Juan, es bastante una industria joven, es una industria que está verde, es una industria que necesita mucha organización, que necesita más actores en el mercado, que necesita más representantes y sobre todo más gente que quiera ver la industria, ¿no? Yo apunto un poco más a los retos que tenemos para traer más gente a cripto. Creo que seguramente estamos todavía haciendo analogía como en esa etapa de early adopters del internet, pero definitivamente creo que el concepto de Web3 viene a redimensionar muchas cosas, viene a democratizar incluso el acceso a muchos servicios, que eso es muy importante y hay que mencionarlo. Lo que dicen los bitcoiners de la inclusión financiera y el banking, the on-banking, que es solamente una de las grandes herramientas que provee la tecnología blockchain y todo lo que está sucediendo. Así que yo creo que es la oportunidad para entrar. Hay un dicho muy interesante que dice que a veces no es mejor ser el mejor, sino ser el primero, ¿no? A veces se recuerda más al primero que al mejor. A veces se recuerda más. Entonces, es la oportunidad para que personas de cualquier parte del mundo y de cualquier industria puedan venir. Sin embargo, hay sectores que todavía no están siendo de forma directa por la tecnología blockchain, y yo en lo personal tengo una unpopular opinion, y es que a veces no a todo necesitas colocarle o ponerle tecnología blockchain. A veces estamos un poquito como frenéticos con la tecnología y queremos introducir tecnología en todo cuando hay operaciones y herramientas que necesitan un poco más del capital humano. Pero en términos generales te diría que es un buen momento. Yo creo que por lo menos en experiencia a nivel legal, comenzando ya a ver en Latinoamérica cómo hay más proyectos a nivel legal, cómo ya incluso a nivel de contratos ricardianos, contracts, vemos soluciones en lo legal, por ejemplo, en materia de herencias que ya se están programando sobre contract, en materia de divorcio, o si no se los declaro a mi esposo o a mi esposa. Así que bueno, yo creo que todavía estamos muy early, pero es un buen momento, no solamente para los abogados, sino para cualquier persona y cualquier profesional que quiera venir a esta industria. Recuerden, a veces no es más importante ser el mejor, sino ser el primero. Totalmente, ahí veo en los comentarios que Silvia dice que, por ejemplo, hoy en la BitConf de Miami dice que se lanzó una Art Gallery para artistas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, digo, una rama que es el arte, ¿no? Que igual
¿no? Como que hubo una moda de los NFT, que me parece que, bueno, ahora ya estamos, digamos, esa curva que explotó está ahí como en otro estadio, pero me parece como sumamente interesante, porque estamos hablando de leyes y de pronto pasamos al arte, ¿no? Y vos, Nati, ¿cómo lo ves esto? Porque, digo, vos tenés como una visión también muy holística de toda esta transformación. Sí, no, coincido totalmente con lo que dijeron los chicos respecto a la importancia, digamos, que todo esto trae a que llegó para quedarse y que está bueno poder empezar a meter la nariz, esto de intentar pegar primero para pegar más fuerte, pero creo que tampoco hay urgencia en el sentido de que hay mucha gente que se mete porque esto tal vez huele a moda y decir que haces cosas en cripto es como que no te estás perdiendo el tren. Y la realidad es que primero yo siempre digo que para poder hacer uso bien de una herramienta tenés que entender para qué te va a servir y qué necesidad tenés. Entonces, primero trataría de entender, yo, emprendedor, qué necesito, qué es lo que no puedo hacer en el mundo actual en donde me desenvuelvo y qué es lo que cripto tiene para ofrecer, que está empezando, pero ya hay un montón de cosas, para ver qué herramienta es la que mejor se ajusta a mi necesidad. Y esto lo digo básicamente porque, a ver, hay gente que por ahí en el desconocimiento se mete en cosas que no están buenas o que pueden poner en riesgo lo que está haciendo ya y no es necesariamente la mejor solución. Pero también creo que, a ver, si nosotros entendemos qué es lo que... Una de las cosas muy, muy normales por ahí del mundo emprendedor, o tal vez a mí me ha sucedido, es que tengo que adecuarme y aceptar las reglas del lugar en donde estoy participando. Por ejemplo, si yo vendo un servicio o vendo un bien, necesito venderlo en el país en el que me encuentro, porque tal vez hay un montón de trabas para cruzar fronteras, hay un montón de dificultades para cobrar en otra moneda. Para mí, cripto o lo que es Web3, que incluya cripto, todos pasamos a ser ciudadanos del mundo. O sea, no tenemos, y acá Ana seguro va a poder acotar muchísimas cosas en cuanto a lo legal, pero en el general, o sea, no tenemos frontera, tenemos monedas que no tienen un país, no tienen digamos, una forma de límite bloquearme. Geográfico, ¿no? Exacto. Claro. Entonces yo puedo estar ofreciendo, no sé, un servicio como puede ser desde un programador, puede ser un diseñador, puede ser consultoría a una empresa o, ¿por qué no?, vender un ítem si es que tengo la suerte de que en mi país no sea tal vez tan complejo enviar cosas, pero digamos, puedo hacer un montón de cosas que hoy con el sistema tradicional realmente es engorroso. O inversión de capital. Los emprendedores tienen muchísima limitación en tener inversores porque justamente dependes de, digamos, del lugar en donde te desenvuelvas, lo fácil que es aterrizar dinero o que te presten. Todo lo que es el mundo cripto tiene un montón de ventajas respecto a que si tu proyecto es interesante, trae valor y todo lo que un inversor, digamos, suele pedir como contraprestación a tu compromiso, vas a recibir los fondos directamente en una billetera digital, no vas a tener que estar haciendo otro tipo de trámite complejo. Entonces, eso para mí, para las personas que tienen una idea, quieren generar valor y recibir apoyo, mismo de la comunidad, todo lo que es como donaciones, ¿sí? Hay muchísimas maneras que de otra forma se complica mucho. Y creo que eso va a ayudar a que el mundo crezca de una manera exponencial, porque es como que destrabas un montón de barreras que hoy en día existen y que lamentablemente afectan a, como decía Juan antes, o sea, no tiene que haber unicornios, tiene que haber miles de emprendedores con potencial y las herramientas para llevarlo adelante. Y eso creo que Web3 es algo que lo va a dar, ya lo da y lo va a dar cada vez más y se democratiza, como decía Ana antes. Sí. Creo que Ahí, perdimos a Solange. digo, ¿Ustedes la ven? Yo no la veo. ay, Sí, sí, yo la veo. Ah, no, me parece, Pero Ana, sí que la por ahí- veo frisada, Ana. Claro, la veo frisada, me parece que justo sí. se le desconectó. No, ahí, digo, esto que dijiste, Nati, me trae como muchas
digamos, abre como mucho el juego y una de las cosas que pensaba, que mencionaste también, es el tema de la seguridad, ¿no? Me parece, y esa es la pregunta, cuando uno habla de descentralización y habla de empoderar al ciudadano, eso implica también de pronto que se investigue más, ¿no? Como que se sea más consciente de los riesgos, no sé, esto cómo lo ven. No sé, Juan, vos si querés ahí aportar. Sí, con el tema de la seguridad es un tema muy, muy importante, muy candente en cripto porque, como bien decías vos, o sea, la descentralización tiene un montón de ventajas, pero lo que conllevan esas ventajas es una responsabilidad por parte de las personas. Hoy en día, si querés resumirlo todo en una sola concepto, por ahí es el de la llave privada, ¿no? Es como decirlo, si uno pierde sus llaves privadas, no hay forma de recuperar su dinero o incluso lo que esté bloqueado con eso. Puede ser su identidad online, puede ser cosas que ha creado en la blockchain que se guardaron ahí, no puede volver a acceder nunca más o no puede moverlas. Conlleva un nivel de responsabilidad muy grande y para llevar ese nivel de responsabilidad se necesita también educación, se necesita saber cuáles son los factores de riesgo, los vectores de ataque, un montón de cuestiones que en la web 2, cuando hablamos de que hay una empresa, una entidad detrás, hay también un custodio, hay un custodio de información, hay una persona o una entidad que está verificando la validez de cualquier transacción o de lo que vos hagas. En web 3, o por lo menos parte de la web 3, en lo que se basa en la blockchain, uno es responsable de eso y hay que tomar las medidas de seguridad necesarias y para eso hay que educarse. Hay un montón de servicios y un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden tomar, medidas que se pueden tomar, pero creo que eso es algo importante. También hay toda otra parte que tiene que ver con lo que son las estafas, como en toda tecnología y mercados innovadores, siempre va a haber personas que quieren aprovecharse de eso, de justamente las personas que están escuchando todo esto, pero no tienen ese conocimiento. ¿Quién se acuerda? Para los viejitos también, cuando salió el correo, estos correos que te llegaban que decías que tenías que enviarle dinero para salvar a una persona y no sé, el príncipe de África y no sé qué. La estafa nigeriana. Claro, y eso ha pasado, pasa ¿no? con las redes sociales, hay un montón siempre va a haber esto, y la manera de combatirlo al final no va a ser tratando de censurar a esas personas porque siempre van a encontrar una forma de sobrepasar todas las medidas de seguridad, sino es educando y que los individuos, digamos, sean lo suficientemente maduros para entender que si alguien te está diciendo que le envías un Bitcoin y te van a dar 2 Bitcoins, hay algo raro ahí. Entonces, cuando la limosna es grande, esto es de la web 2. Sí, exacto. Pero bueno, es otro de los factores que están ahí en juego cuando se habla de la Web3, seguridad, estafas. Y bueno, después hay todo otro lado que tiene que ver ya con las cosas más técnicas, es decir, los hacks que pasan, que eso también es un poco progreso de la tecnología y maduración de la tecnología. Y desde el punto de vista del usuario, tratar de entender que es una tecnología experimental todavía. Parece que no, porque estamos viendo que hay miles de millones de dólares bloqueados en DeFi, pero sigue siendo tan experimental que cada un mes o 2 meses vemos un hack de 600 millones de dólares. Entonces, tener mucho cuidado que también estamos experimentando con plata de verdad, si se quiere, pero así lo veo yo. Claro, no, ahí Silvia en los comentarios pone, estas estafas también ocurren, digamos, en el mundo tradicional, ¿no? Por ejemplo, estafas bancarias. Entonces, lo que pasa es que la diferencia ahí, digo, Ana podría intervenir, ¿no? En la estafa bancaria y en esta, no sé, vos, Ana, ¿cómo lo ves esto? No, mira, yo en el tema de la seguridad, ¿no? Yo creo que este último año hemos visto varios hacks y hemos visto muchas personas cayendo lamentablemente en scams, en Ponzi. Bueno, ven que ahora mismo en Argentina acaba de caer el líder de un mega Ponzi, como él era el líder Zoe Cash,
que se llevó a mucha gente que por falta de educación, por no conocer qué es un escano, qué es un esquema Ponzi, pues lamentablemente se vieron afectados por ese esquema. Y así como ese, muchos, no solamente en la industria tradicional, sino también en DeFi. Y creo que allí entra un elemento que a pesar de que es positivo, pudiera ser negativo, que es ese sentido de ownership que nos da la Web3, donde realmente somos los dueños de nuestra identidad, somos los dueños de nuestras finanzas, somos los dueños de nuestras interacciones y de lo que hacemos en el Internet. Y a pesar de que es espectacular ser los dueños sin necesidad de un intermediario, de un tercero validador, pues tal como lo mencionaba Juan, hay riesgos que están allí, riesgos de seguridad, riesgos de ser tu propio banco, riesgos de controlar tus propios datos, porque lamentablemente hace falta mucha educación, creo que además hace falta también mucha experiencia de usuario, muchas plataformas DeFi son bastante complicadas de utilizar a primera vista para cualquier persona normal que no tenga mucha experiencia interactuando con estos protocolos, y todos esos factores de experiencia de usuario, de estafas que nunca van a dejar de suceder, de falta de educación, pues hacen una especie de caldo de cultivo espectacular para que existan riesgos, en este caso de estafa. Lo interesante de la Web3 es que creo que, y esta es otra unpopular opinion, tal vez dimensiona un poco más el riesgo de ser estafados o de ser rutpuleados en estos proyectos. Y a mí me encanta el caso, no sé si se recuerdan cuando salió el token del Squid Game, del juego El Calamar de la serie, que ¿cómo inviertes en el token de Squid Game cuando en el white paper decía que literal se iban a llevar el dinero? Y mucha gente le colocó dinero allí, mucha gente por la euforia de la serie creyó en el proyecto sin en el roadmap, sin saber qué demonios era un tokenomics, qué demonios era un token, cómo funcionaba, pero por la euforia dijeron, bueno, este es el token del momento. ¿Y qué pasó? Rutpuleados se quedaron. Y como ese, muchos más ejemplos de personas que son lamentablemente estafadas por falta de educación. Entonces, un balance en resumen, el ownership que nos da la Web3, la Web3 es espectacular, pero conlleva riesgos y conlleva responsabilidades, y culmino con esta pregunta. ¿Estamos listos y estamos realmente preparados, uno, para ser nuestros propios bancos o para ser nuestros propios gestores de datos personales? No lo sé. No, ahí me encanta porque también lo que estás planteando es un cambio de paradigma, ¿no? De pronto la concepción de qué era tener, ¿no? En la Web 2 era una cosa y qué es tener hoy en la Web 3 es otra. Incluso hay muchos proyectos, y pongo el caso de Nati que está entre nosotros, digo, que no se conoce exactamente, ¿no? La identidad, pero eso no significa, por el contrario, ¿no? Como que el proyecto no sea sólido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Nati, ella utiliza un avatar, ahora Nati nos vas a contar un poco, pero digo, hay otra concepción también de lo que es la seguridad, lo que es la propiedad intelectual, hay como un montón de cuestiones que cambian, ¿no? Sí, sí, y es difícil a veces al principio de entender, es como que en el mundo en el que uno vive, la cara y el nombre son la credencial de la confianza, ¿no? Y muchas veces hasta por esas mismas cosas gente se queda afuera, por no tener como el physique du rol para ser elegido para algo, o como si eso fuera lo que te genera la confianza o desconfianza. Creo que la naturaleza nos dio tal vez de algún sentido como para que algo, cuando uno ve algo raro, huele mal, pero la realidad es que también eso se llevó a un nivel excesivo de discriminación o no inclusión. Y lo que Web3 también ayuda en ese sentido, y básicamente es porque la data es pública, la data se puede ver, o sea, ¿qué pasa? Yo si tengo un CBU en el banco, cualquiera puede tener mi CBU, no sabe qué tengo dentro de mi cuenta. O cualquiera puede saber mi nombre, pero no necesariamente tener acceso a mis datos médicos porque son privados. Ahora, en Web3 es al revés, hay usuarios o hay un número que podría ser como, no sé, en Estados Unidos el seguro social, pero no sabes quiénes son las personas, o idealmente no deberían saberlo, pero la información que está dentro es pública. O sea, vos sabés qué dinero hay en una cuenta, sabés qué datos hay adentro de una empresa, de un contrato que maneja dinero, nada está escondido, a diferencia de un banco que vos no sabés las operaciones que pasan atrás de la puerta, ¿no? Entonces, creo que, por un lado, más allá de todos los riesgos financieros y lo que dijeron los chicos, que es tal cual lo que pienso, está la otra parte, que es
somos conscientes de la data personal que regalamos en la web 2 hoy día, redes sociales, lo que sea, cada vez que interactuamos, porque la verdad es esa, o sea, hoy nuestras fotos probablemente están en redes sociales, con los lugares en donde estuvimos, quiénes somos, nuestros familiares, amigos, o sea, alguien que tenga ganas de hacer algo con eso también, y de hecho sucede, lo puede hacer. En la web 3, no tenés esa necesidad, y ahí también hay una evolución que hay que hacer, porque muchas veces uno, por no poner la cámara, como ven ahora que no la tengo puesta, piensa que lo que está atrás no es serio. Y la realidad es que en Web3 la seriedad pasa por lo que haces y por el valor que sumas, no por cómo te llames, cuál sea tu género, dónde vivas o quién seas. Entonces, creo que eso también da equidad, no igualdad, equidad para todo el ecosistema, para toda persona que quiera participar. Tus credenciales no vienen asociadas a la persona. Obviamente hay gente que se puede respaldar en el anonimato para hacer el mal, pero también lo hace poniendo su cara y su nombre para hacer el mal hoy en día. O sea que no hay una relación, pero sí nos vamos a tener que acostumbrar. Y básicamente es lo mismo que pasa con un mail. Cuando yo le pido a alguien un contacto, me pasan una cuenta de mail que puede ser mitiacatalina@hotmail.com, y la realidad es que eso tampoco me da idea de esa persona que está detrás, ¿no? O sea, es un nombre, es un usuario. Bueno, yo en este caso soy Nati G, ese es mi usuario, pero lo que yo tengo para ofrecer está dado por mi camino, ¿no? Bueno o malo, pero eso es lo que me defiende. Y creo que eso es un poco lo que nos vamos a acostumbrar, raro, va a ser raro y cuesta tal vez, pero es que la Web3 nos prepara a ese mundo digital, es vivir en un mundo virtual, que vamos a ser personitas digitales con caritas o nombres, lo que sea, pero lo importante es tu historial, y ese historial lo vas a poder comprobar, porque de vuelta, la blockchain guarda toda la información, es súper trazable y pública. Cualquiera puede ir a ver el caminito que ese usuario hizo. Claro, digo, de nuevo, es un cambio y esto me recuerda también, yendo a una analogía muy vieja, ¿no? De los discos de pasta, de tener y comprar el disco a Spotify, ¿no? Donde cambió por completo a ahora directamente, nada, la wallet que quizás esté asociada a esa música, ¿no? Van cambiando muchísimo los paradigmas. Ahí hay una pregunta de la audiencia que dice, ¿cuál creen, de Sebastián, cuál creen que es el siguiente paso para reducir la grieta de adopción Web3? Bueno, no Juan, sé, ¿querés arrancar? dale. Sí. ¿Lo contesto yo primero? Dale, a ver. Bueno, a ver, la respuesta por ahí más fácil y directa, yo creo que es cada vez más educación y tratar de esparcir eso y esparcir sobre todo, ¿cómo diría? Quizás el call to action a las personas de dar el primer paso, y no necesariamente tiene que ser hacer algo, sino participar de una comunidad que a vos te interese, preguntarte qué es lo que a vos te interesa, cómo querés participar de esto, y tratar de incentivar en ese sentido, en preguntar a otra persona que esté metida, porque según mi experiencia, así es como la mayoría de la gente entra en este espacio de Web3. Y por otro lado, hablando sobre el tema de adopción ya más amplio, estamos viendo adopción también que sería como, entre comillas, obligada por empresas de la Web 2. Yo le llamo Web 2.5, por ejemplo, empresas como Twitter, en donde implementan poner la foto de perfil como NFT, o por ejemplo, no sé, enviarte pagos o PayPal, que podés comprar Bitcoin. Eso para mí es todo Web 2.5, es un pasito a la adopción Web3, porque hay un montón de personas que nunca escucharon hablar y ahora su método de pago favorito o su red social favorita de repente incluye los NFTs y entiende un poco más de qué se trata, le da más validez, hay cierto, digamos, positivo, pero claro, sin el entendimiento de que al final eso no es Web3, es solamente poner un NFT en una plataforma que uno, digamos, al final del día siempre depende de si la empresa decide en algún momento sacarle el NFT o no mostrarlo, o
entonces siempre hay una entidad detrás que no es totalmente permissionless. Entonces yo a eso personalmente no le llamo Web 3, le llamo Web 2.5. Entonces por ese lado creo que va a haber adopción, hay adopción, las empresas de Web 2 y en general el mundo corporativo se va a mover a ese lado, pero claro, sin el entendimiento de los usuarios de que en realidad lo lindo de esto es que uno es dueño, ser dueño de los activos digitales y cuando decida poder irse a otro lado, ¿sí? Con sus activos digitales y no ser cautivos de estas plataformas. Hoy en día uno no se puede ir con todos sus tweets a otra plataforma, no se puede ir con toda su identidad que creó por años en Facebook a otro lado o dejar de compartirle al algoritmo de Facebook o de Instagram todo lo que hizo y compartírselo a otra red social que se creó con sus usuarios. Bueno, esto Web3 es lo que, o la idea detrás es eso, pero esto no lo entiende la gente cuando Twitter pone NFTs o cuando pasa otra cosa. Ahora Instagram aparentemente va a poner NFTs. Todavía sigue siendo cautivo. Si el usuario sigue siendo cautivo de la plataforma, quiere decir que no puede mover sus activos, quiere decir que no es dueño. Entonces, para mí eso no es Web3, es Web 2.5. Y por eso es que, por un lado, tenemos esa impulsión de la adopción de Web 2.5, pero para dar del 2.5 a 3 se necesita el usuario, se necesita al conocimiento, al entendimiento de que va a hacer algo positivo para la persona, ser realmente dueño de sus activos digitales y de su dinero en general. Ahí va. Y Ana, ahí digo, bueno, tiene mucho que ver con lo que decías vos antes, ¿no? Sí, mira, yo creo que para no hacerlo tan largo, hablaría de dos elementos. Primero, la educación, que es implícita y todos sabemos lo importante que es la educación, pero también hablaría de lo que decía anteriormente, el user experience, o sea, tiene que llegar a un punto donde las personas entiendan lo que están utilizando, pero que sea tan sencillo de utilizar que no tengan que preocuparse por estudiar cada protocolo, cada concepto. Y esto lo digo porque ahí puede ser muy de pronto irreverente decirlo, porque hay un sector de la población que es importantísimo, estoy hablando de las personas mayores de, no sé, imaginemos 50, 60, 70 años, que en algún punto van a tener que interactuar, bien sea con protocolos, con chains descentralizados o con cualquier wallet no custodial, y que muchas veces no van a entender tan rápido como conceptos. Entonces, allí para esa población que parece que a veces nos olvidamos de esa población, parece que a veces nos olvidamos de ese sector y creemos que todos los que estamos en Web3 tenemos entre 25 y 35 años, cuando la verdad es que no es así. Un montón de personas allá afuera que necesitan también utilizar estas herramientas, pues esas personas van a necesitar que se construyan plataformas con experiencia. Por este ejemplo, si yo por mismo le digo a mi mamá que use Binance centralizado y abre la primera pestaña de Binance, se va a encontrar con millones de opciones, mercados, futuros, trading, comercio P2P. Es muy complejo de verlo a primera vista. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, que utilice una billetera de enviar y recibir, por ejemplo, en Venezuela hay una que se utiliza bastante, que se llama Reserve, donde, por ejemplo, tú colocas tu correo y puedes enviar criptomonedas o dólares con solamente el número de una persona o el usuario del correo de una persona, lo van a entender y lo van a entender porque hay experiencia de usuario detrás de eso y de muchos proyectos. Y eso es lo que nos va a garantizar que realmente haya una adopción masiva, que haya más experiencia de usuario y que haya más educación. Porque también hay mitos que romper en Latinoamérica. Latinoamérica está adoptando las criptomonedas por un tema de necesidad. El año pasado Chain Analysis dijo en su último Geographic Cryptocurrency Market Report que Argentina y Venezuela son países de Latinoamérica que más utilizaban criptomonedas. Y en el caso de ambos países tenemos algo en común, una economía distorsionada y erosionada. Es la razón por la cual primordialmente hemos adoptado las cripto, pero así como las cripto, también estamos siendo parte de otros elementos de Web3, como por ejemplo los NFTs, ahorita hay como todo un boom y mucho FOMO sobre los NFTs, pero yo lo imagino más, menos hacia lo económico y más hacia las propiedades de los NFTs y todo el montón de cosas que podemos hacer a nivel de ownership. Y para que la gente pueda entender, por ejemplo, por qué los NFTs son importantes y por qué pueden ayudarnos en un montón de actividades, tenemos que educar más y más sencillo. Así que yo creo que esos son los retos para hacer esto mucho más masivo. En lo personal creo que la industria cripto ya no es un ecosistema, dice, yo creo que ya no es un
esto, como muchos economistas tradicionales y muchas instituciones financieras dicen que es un nicho. Esto no es un nicho, esto ya es parte de la geopolítica. Ya hay países utilizando criptomonedas para financiarse en medio de la guerra, países utilizando Bitcoin legal, ya hay países utilizando Tether como moneda de curso legal, ya hay países sacando colecciones de NFTs, ya hay países utilizando la tecnología blockchain para crear sus operaciones, empresas como Intel, como IBM, como Microsoft. Así que bueno, son retos bastante interesantes que yo estoy segura que en los próximos 2 años veremos cómo más empresas, más instituciones, más personas se acercan, pero hay que romper los paradigmas y la experiencia de usuario y la educación van a ser 2 puntos clave. Me encantó, Ana, porque también, digo, que estés hablando de UX, vos que tenés un background legal, ¿no? Como que también me parece interesante para los emprendedores que van a escuchar esta charla, ¿no? De nuevo, que no hay que tener miedo de incursionar en esto, ¿no? Que no es algo que es inaccesible, ¿no? Es accesible para cualquiera mientras de nuevo, como ustedes decían, ¿no? Se eduque. Y en ese sentido también, Nati, no sé, digo, me parece que en esto de UX, digo, que vos sos un poco como la experta, no sé cómo lo ves, ¿no? De más soluciones, tal vez, encontrar a ver de qué manera esto, saldamos esta brecha, ¿no? Es difícil sumar algo más de todo lo que dijeron, porque la verdad es que, nada, cubrieron todo perfecto. Quizá voy a tomar una posición distinta para sumar desde otro lado, y es totalmente alineado con la experiencia del usuario. No podemos obligar al usuario a que entienda lo que algunas personas pensaron que era necesario tener, y ahí es donde es importante, y sé que dentro del mundo emprendedor se suele o se usa bastante, que es el diseño centrado en el usuario. O sea, el usuario es el centro y yo tengo que entender sus necesidades para desde ahí crear soluciones. Yo lo que creo que parte de esa grieta es que los protocolos, como se llama, como podrían ser las empresas cripto, por llamarlo de una manera, tienen que empezar a tener más ese análisis para no solo centrarse en que la página web se vea simple y fácil de acceder, pero también desarrollar los productos que la gente realmente necesita. Hoy estamos por ahí teniendo un montón de protocolos que pueden ser hasta complejos de entender porque son muy financieros. Un emprendedor, ¿con qué o un usuario, digamos, normal, en el sentido de que no quiera meterse a fondo en finanzas, pero que sí necesita, por ejemplo, acceder a un préstamo para poder llevar adelante su negocio, tener pago de nómina de empleados, poder tener contratos con personas a nivel legal o que pueda quedar como registrado, no sé, desde la compra de un inmueble a una máquina o cualquier otra cosa, tener el envío de materiales y poder hacer toda la trazabilidad logística desde mi país hasta el lugar donde llega, el puerto que sea. Hay un montón de cosas que ya, de hecho, hay muchas soluciones que se han generado, pero hay muchísimas más que se van a generar. Y creo que ahí es donde también todos en eso somos responsables en dar feedback, porque creo que lo que todavía, y es entendible, porque lo primero como prioridad fue crear la arquitectura sobre lo que todo esto se va a mover. Y todavía falta muchísimo, pero hay mucho camino hecho ya. Entonces, sin las bases, sin esos pilares, obviamente no podíamos construir nada. Bueno, la energía estuvo puesta en eso y sigue estando puesta, pero ahora viene la segunda capa, que es la de las aplicaciones. O sea, ¿en qué lo voy a usar? Y para eso esos protocolos o esas soluciones tienen que pensar en casos de usos reales y que destraben problemas de la gente. Entonces, para mí es una mezcla de interfaz de usuario o experiencia de usuario más soluciones a medida de las necesidades de diferentes grupos o hasta negocios. Podría ser hasta mismo la parte más jurídica o digamos, de identificación de personas. Hay muchísimas cosas, es increíble y eso es lo lindo, que creo que nada está creado todavía, hay muchísimo para hacer y todos nosotros, aunque no seamos tecnológicos, y en mi caso, yo no voy a desarrollar código nunca, no, me encanta, algo entiendo, pero no puedo aspirar a eso. Pero sí creo que todos tenemos otras cosas que podemos sumar y lo bueno de esto es que es descentralizado, o sea, no es que tenés que tener un rol en un lugar para poder hablar, me meto, si sé de algo opino, doy ideas y si algo de eso suma, seguramente lo vas a ver reflejado. Así que nada, para mí
la grieta también es eso, no se tiene que volver solo financiero ni para personas expertas, tiene que haber cada vez más desarrollo pensado en el usuario. Excelente, excelente. Me encantó este resumen como conclusión, que digo, también está alineado con lo que decía Juan, ¿no? De dejar de concentrar y empezar a atomizar estas soluciones, que de nuevo es una oportunidad gigante para los emprendedores que nos están escuchando. Y como vos decías, ¿no? Si bien inicialmente arranca con algunas industrias pisando más fuerte, lo interesante es que hay lugar para todos, ¿no? Eso me parece que es lo clave y creo que en esto que ustedes decían, ¿no? De cuantas más soluciones se desarrollen, justamente lo que va a pasar es que esa adopción va a ocurrir, ¿no? Eventualmente uno tendería a pensar que sí. Nos hemos quedado ya sin tiempo, es increíble, me quedaron como 150 preguntas y veo que algunas preguntas ahí, Silvia tiró una pregunta en el chat que no la vamos a responder porque creo que es bastante larga, Ana, que tiene que ver con las herencias, lo vamos a dejar para un próximo encuentro. Así que ya de paso los comprometo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por haberse dado este tiempito, por habernos brindado este tiempito para poder escucharlos de nuevo. Nuestra audiencia está formada por emprendedores que están, digo, muy poquitos arrancando en esto, entonces es muy interesante escuchar las diferentes perspectivas que ustedes nos han brindado, escuchar también cuáles son, si se quiere, las visiones sobre las tendencias. También a la audiencia recordarle que esta charla queda grabada, así que luego vamos a estar compartiendo en nuestras redes el acceso. Síganos, por ende, en las redes para estar al tanto de en qué momento largamos el link, pero desde ya agradecerles a todos que se han conectado también de diferentes lados. Este evento es un evento regional. Recordarles que la próxima semana está la Global Conference el 12 y 13 de abril en Redwood City, pero también se puede disfrutar de manera online. Y en mayo llega el mes de la mujer en Startup Grind, así que ahí vamos a estar organizando también algo. Bueno, de nuevo, mil gracias, la verdad que han sido clarísimos de nuevo, les deben decir siempre lo mismo, pero yo también lo voy a decir, la verdad que uno se queda como muy corto porque quisiera preguntarles de todo, y sobre todo especialmente por la claridad, ¿no? No, gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto compartir tanto con Juan como con Nati. Y bueno, obviamente compartir contigo, con toda la comunidad Startup Grind, capítulo Buenos Aires. Y nada, espero poder seguir encontrándome con ustedes en este y en otros espacios. Al final creo que nos une un mismo feeling, un mismo sentimiento, y es hacer claramente que la industria siga creciendo. Cada uno de nuestro espacio. Juan desarrolla, Nati con su comunidad, educando y trayendo más gente, yo también educando un poco desde mi sector y bueno, trayendo más empresas a que entren en cripto. Y bueno, creo que eso es lo que vamos a seguir haciendo en pro de la adopción. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, un gusto compartir con ustedes. Lo mismo digo, y creo que estos espacios para en el caso de emprendedores es nada, tal vez por haberlo vivido son súper importantes y estoy súper contenta de que existan y bueno, y de vuelta agradecer por participar y que todos se animen, que espero salgan motivados de esta charla, de que busquen, de que se informen, de que pregunten todo lo necesario, nadie de acá sabía nada antes, así que todos van a ir haciendo su caminito a su ritmo, no hay apuro, pero háganlo si sienten que eso realmente les va a dar alas para despegar en lo que están haciendo. También agrego... Voy a añadir algo a lo que dijo Nati. No lo sabemos todo, además, nunca vamos a saberlo todo, o sea, en tecnología nunca vas a saber todo, siempre hay algo por aprender. Y no te sientas estúpido, estúpida, tonto por preguntar algo si no entiendes o por acercarte. O sea, ninguno de nosotros manejamos todos los conceptos, todos empezamos en la nada y estoy segura que todos los días estamos estudiando y adaptándonos al cambio de la tecnología. Así que acércate, pregunta, no tengas miedo, que hay una comunidad seguramente dispuesta a ayudarte en cualquier sector que estés. Solo eso. Sorry, Juan. Me encantó. Y también, bueno, agradecerte, Solange, por la invitación, a Nati y Ana también.
por compartir todo lo que compartieron, de toda la información, y decirle, bueno, a la gente también que un poco Web3 es un poco esto también, ¿no? Venir y compartir en comunidad conocimiento y aportar valor entre todos. Estamos siendo parte de la Web3 en algún sentido, haciendo esto también. Entonces, nada, agradecido de nuevo y nada. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia, y en esto que dicen de la comunidad, recuerden seguirlos a Nati G, a CryptoLawyer, a JMix en sus comunidades, porque, de nuevo, me parece, la manera más amena de iniciar en todo este universo que es gigante, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en un próximo encuentro.